El fantasma que visitaba a la bisabuela Alejandrina tenía la mala costumbre de acercarse a eso de la 1:30 de la madrugada y casi de manera silenciosa a las camas de los visitantes de la vieja casa. Solo se escuchaba el arrastrar de manera pausada y escalofriante de sus pies calzados con lo que parecían ser unas viejas sandalias de cabuya. María y su hermana Miriam, ambas con sus hijos de brazos, quisieron pasar un par de semanas en el entonces apacible pueblito de Amalfi. En una de las esquinas del pueblo se levantaba la casa marrón de Alejandrina, la matrona de una familia numerosa y de espíritu emprendedor, quien vivía sola desde hacía ya 3 décadas en ese lugar. El 11 de octubre de aquel año, la anciana les dio las buenas noches a sus inquilinas con su tradicional té de hierbabuena. Esa noche se fueron a dormir temprano debido al cansancio del arduo viaje de 6 horas en bus de escalera desde la ciudad de Medellín. El frío típico de esta época del año obligó a las 3 mujeres a cerrar muy bien las puertas de madera de los cuartos y a cubrir con sábanas y mantas todas las rendijas por donde se pudiera colar el menor atisbo de viento helado, el cual inundaba la casa gracias a un hermoso patio central abierto en su parte superior y cuyo atractivo principal eran las casi 30 macetas de barro, colmadas de astromelias y bifloras a más no poder. El sistema de habitaciones en galería, propio de aquel tipo de viviendas, permitía una comunicación directa entre las 5 habitaciones de la casa. Alejandrina, debido a su avanzada edad, siempre dormía en el último de los cuartos. Era uno que daba directamente a un patiecito trasero, el cual tenía un pequeño baño que utilizaba la señora unas 2 o 3 veces cada noche. María y su hermana se acomodaron en el segundo cuarto, muy cerca del gran patio florido y de la puerta principal de la casa. La noche era tranquila y silenciosa, tanto que cualquier pequeño sonido podría sentirse a lo largo de todo el sistema de habitaciones. No era de extrañar entonces que las pisadas del fantasma se alcanzaran a sentir, incluso desde mucho antes de ser percibidas a pocos centímetros de la cama donde estas 2 chicas se habían acomodado. Los 2 bebés dormían plácidamente en una cama más pequeña, al lado de la cama principal de aquella alcoba. Esta camita daba contra una pared, lo cual impedía el contacto directo con aquella entidad. El lado más vulnerable era el de María, quien efectivamente fue la primera en despertarse al sentir las pisadas. Al principio, ella solo pensó que se trataba de la abuela Alejandrina, que venía a verificar que todo estuviera bien. Sin embargo, a pesar de la cercanía y de la tenue oscuridad, no lograba notar sombra alguna. Únicamente el sonido perturbador de las pisadas, que justo en ese momento se había detenido. El terror se apoderó por completo de esta mujer, quien sin dudarlo lanzó una fuerte patada a Miriam para que se despertara y corroborara su sospecha de que estaban siendo asediadas por algún tipo de presencia no humana. Miriam, por supuesto, no entendía nada de lo que estaba pasando, y en el momento en que iba a reclamar a María por lo sucedido, comenzó a escuchar una respiración acelerada y continua que provenía de algún lugar de la oscura habitación. Sin dudarlo, se aferró a su hermana con tal intensidad que aunque le hacía daño, ninguna de las 2 quiso separarse. Pasaron tal vez un par de minutos antes de que aquel espíritu decidiera dar vuelta y alejarse de ellas. Sus pisadas empezaron a dirigirse lentamente hacia el lugar por el cual habían llegado, hasta perderse entre el sonido del viento que ululaba entre la calle y el patio central a través del tejado de barro. Sobra decir que aquella noche fue imposible para estas 2 mujeres conciliar el sueño. Al amanecer, ambas se dirigieron sollozando hacia la alcoba de Alejandrina, quien ya se había despertado y se encontraba realizando sus oraciones matutinas. La señora interrumpió a regañadientes su faena y escuchó impávida lo que sus nietas le relataban. Al terminar, ella les dijo que eso era una tontería y que en esa casa no pasaba nada. Las chicas continuaron insistiendo de tal manera que la anciana, conmovida, les empezó a contar la verdad. Según su relato, el fantasma de un hombre mayor se le presentaba desde hacía más de 25 años, entre la 1 y las 2 de la madrugada,
y la guiaba hacia un lugar de la vieja cocina, más precisamente a un muro que estaba al lado del horno en forma de cúpula, ennegrecida esta por el humo de los carbones de los últimos 90 y pico de años. El espíritu señalaba insistente un punto preciso en la pared y luego se desvanecía mientras caminaba hacia el patio grande. Alejandrina, para quien ya era familiar la presencia, solo lo acompañaba hasta allí para que la dejara en paz, pero una vez que el espíritu se alejaba, ella regresaba a su habitación para intentar dormirse de nuevo. Sorprendidas e incrédulas por este relato, Miriam y María continuaron instándola a que les diera más información. Entre otras cosas, le preguntaron por qué nunca había intentado sacar lo que fuera que hubiera enterrado en la pared de la cocina. Las respuestas de la abuela eran vagas y difusas, hasta que por fin las muchachas se cansaron y se alejaron para encargarse de sus asuntos e intentar olvidar lo sucedido esa noche. El día transcurrió con relativa calma, pero la inminencia de la llegada de otra noche más se dejaba sentir como una pesada carga en cada una de las dos muchachas. Intentaron seducir a Alejandrina para que pasara la noche con ellas, pero la vieja era testaruda y se negó rotundamente a hacerlo, excusándose en su apremiante necesidad de recurrir al baño trasero varias veces a lo largo de la noche. Resignadas, las dos mujeres prepararon como más pudieron la habitación. Tomaron las 6 sillas viejas de madera que hacían parte del comedor de la casa y las acomodaron a lo largo de la orilla de la cama para así tratar de evitar que el espíritu, en caso de que volviera, se acercara demasiado a ellas. También recurrieron a la estrategia de elegir al azar cuál de las dos ocuparía el puesto que daba hacia el lado del muerto, como denominaron entonces esa parte de la cama. Para su infortunio, la elegida fue Miriam, quien era la más joven y nerviosa de las dos. Los minutos fueron eternos aquella noche. Sin embargo, y a pesar del miedo, el cansancio acumulado por las actividades del día, acentuado por el desvelo de la noche anterior, terminó por sumirlas en un sueño profundo. El reloj de cuerda de la mesita de noche iba marcando la 1:15 de la madrugada. Todo parecía normal hasta entonces, pero como era de esperarse, las temibles pisadas empezaron a derrumbar el apacible silencio de la noche. Para María, quien era de peor dormir, estas se sintieron como disparos de cañones en su pecho, confundiéndose entonces con el estruendoso palpitar de su corazón. Casi instantáneamente y quizás de manera intuitiva, Miriam se cubrió el rostro con la cobija mientras murmuraba los pocos trozos que recordaba de una oración que a veces rezaba cuando era niña. El temblor de sus cuerpos se incrementó intempestivamente cuando se sintió el tronar de las patas de las sillas arrastrándose por el piso helado de la habitación. Pero quizás lo que más las mortificó fue el silencio que continuó después. Fueron eternos segundos donde parecía que el tiempo se hubiese detenido. Ni el viento, ni las pisadas, ni las sillas. No se escuchaba nada. Y otra vez la respiración, esta vez acompañada de un olor fétido, como de tierra húmeda y de huesos enmohecidos. Tal vez haya sido un milagro divino que ambas mujeres se hubiesen desmayado casi al mismo tiempo. Ninguna de las dos sabe cuánto tiempo pudo haber pasado hasta que uno de los bebés rompió en llanto y las devolvió de su letargo. Revisaron atemorizadas la cama pequeña y notaron que faltaba uno de los pequeños. Gritando y llorando salieron corriendo del cuarto en búsqueda de la criatura hasta que vieron, al fondo del pasillo principal de la casa, que la abuela Alejandrina al parecer lo tenía entre sus brazos. Corrieron hacia ella, pero notaron que algo raro ocurría. La anciana estaba paralizada, mirando hacia el muro de la cocina, y en sus brazos solo tenía una cobija roída que cubría una antigua jarra dorada, atiborrada de monedas de oro. En la pared, al lado del horno centenario, había un agujero oscuro y profundo, por el cual, sin duda alguna, podría caber perfectamente un bebé. «Yo solo hice lo que me pidió el fantasma», dijo Alejandrina mientras dejaba estrellar la jarra de oro contra el piso.